SER Podcast. Abierto Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Carlos Navarro Antolini. Saludamos a esta hora de la mañana a Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha empezado usted bien el año con un acuerdo con la Iglesia. Siempre es bueno llegar a acuerdos. Ya conoce usted que yo soy muy partidario de llegar a acuerdos con diferentes, creo que cohesionan la sociedad, y en concreto sobre este acuerdo me parece que hacemos justicia, que teníamos un colectivo de personas quizá no muy numeroso, pero muy vulnerable, que habían sufrido durante décadas el silencio, que encubrieran los delitos que se habían cometido sobre ellos, y que era de justicia que el gobierno, que el Estado se vuelque para intentar resolver esa situación. Y finalmente lo hemos conseguido con el acuerdo firmado ayer con la Iglesia Católica, y por tanto pues yo estoy muy contento, y desde el gobierno lo estamos, porque creemos que ha sido una política y un trabajo muy arduo, muy duro de negociación, pero finalmente se ha conseguido que a estas personas las vayamos a acompañar y vayamos a poner su caso encima de la mesa, que ellas lo necesitaban, que se supiera lo que han sufrido, y también, por supuesto, que se las repare en toda la amplitud de esa palabra de reparación, que estamos hablando no solo de una reparación económica, porque muchas veces lo que quieren es una reparación restaurativa, moral, psicológica, porque estas personas han sufrido mucho, y por tanto que el gobierno y el Estado esté con ellas, creo que es de justicia. Saldamos una deuda con ellas. Ministro, ¿por qué ha sido tan difícil esta negociación? Ayer lo contábamos, decíamos más de 2 años de negociación. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Sí, ha pasado casi de todo en estos 2 años, porque realmente las posiciones de partida eran muy diferentes. Hay un momento en el que la Iglesia Católica establece su propio plan de reparación, el denominado Plan PRIVA, Plan de Reparación Integral de las Víctimas de Abusos, y es un plan que se hace y se acuerda sin el conocimiento del gobierno, que no cumple las recomendaciones del defensor del pueblo y que no merece la confianza de las víctimas, porque las víctimas, básicamente, por resumirlo mucho, lo que entendían es que era un plan donde la Iglesia era juez y parte, y por tanto no confiaban, y eso también explica pues el muy escaso número de personas, de víctimas, que han acudido a ese plan de la Iglesia. Entonces, claro, esas posiciones de partida donde, bueno, pues la Iglesia entendía que ya había hecho todo lo que podía hacer, y la posición del Gobierno de España, que era cumplir a rajatabla el informe del defensor del pueblo, tenía que haber una comisión mixta donde estuviera el Estado, donde tutelara el Estado, donde las víctimas tuvieran presencia, tuvieran la posibilidad de alegar, la posibilidad de decidir, donde la decisión última fuera del Estado, donde las reparaciones, por supuesto, fueran a cargo de la Iglesia Católica. Pues hasta llegar ahí ha sido complicado, y ha habido que hablar, pues por supuesto, con la Iglesia española y también con el Vaticano. ¿Cuánto ha empujado el Vaticano para que la Iglesia española finalmente haya aceptado este acuerdo? Yo creo que ha empujado y ha impulsado el acuerdo bastante. Y pues yo recuerdo mi primera conversación a solas con el Papa Francisco. Estamos hablando del año 2022. Una buena parte de la conversación fue sobre la situación de las víctimas de los abusos en España, y yo allí constaté que el Papa Francisco estaba muy preocupado con la situación de estas personas en el mundo, pero particularmente en España. Pues desde ahí a hoy, que han pasado pues prácticamente 4 años, yo he ido comprobando en las visitas que he tenido con el Vaticano que la Santa Sede tenía un interés muy especial en que en España hubiera un plan donde el Estado y la Iglesia fueran de la mano para reparar a las víctimas que han sufrido durante años no solo el delito y el abuso que sufrieron, sino casi peor, el encubrimiento, la ocultación, el silencio, el dolor, el no creerles, el no darles importancia, el despreciar sus testimonios. Todo eso ha hecho tanto daño como el propio delito que sufrieron. Y el Vaticano está muy comprometido, y ha estado muy comprometido, tanto el Papa anterior como el actual, y de hecho han tomado medidas en el Vaticano como una comisión pontificia para que en todo el mundo estas medidas se pongan en funcionamiento, porque la situación en los países del mundo es muy diferente, al igual que lo es en las diferentes diócesis de España, donde hay obispos que están comprometidos y otros que no lo están tanto. Me decía que ha sido fundamental, cómo ha empujado el Vaticano, y me hablaba usted de estas conversaciones. ¿Tiene la sensación usted que la Iglesia española llega a este acuerdo arrastrando los pies? Tengo la sensación de que la Santa Sede ha empujado,
ha impulsado el acuerdo. Tengo la sensación de que la Iglesia española, por supuesto, ha firmado el acuerdo y ha pasado por la valoración y la conformidad de sus órganos de gobierno, pero también tengo la sensación que el entusiasmo de algunos obispos en España no es máximo por este acuerdo. Claro, hay una cosa que no contempla el acuerdo y que es normal, porque el acuerdo cuantifica, pone normas, pone baremos, que es un cambio de actitud de la Iglesia. ¿Garantiza este acuerdo que la Iglesia, a partir de ahora, cambie su actitud con los casos de pederastia? Es decir, usted ha citado más de una ocasión la palabra encubrimiento, que las cosas cambien en el seno de la Iglesia. Yo creo que lo que garantiza es que el Estado tutela y supervisa el proceso. Y por tanto, si hay alguna diócesis, hay algún obispo que no tiene demasiado interés, demasiado entusiasmo en este acuerdo, garantiza que el Estado estará encima, para que las víctimas de ese territorio también tengan los mismos derechos que la de cualquier territorio. Es decir, que haya igualdad entre todas las víctimas, hayan sufrido el delito en cualquier momento. Y también quiero decirle, en honor a la verdad, estamos hablando, este acuerdo es de temas y de abusos prescritos, o que no se puede acudir a la vía judicial para resolverlos. Es decir, por definición estamos hablando de abusos que han ocurrido hace décadas, o en los que el victimario, el pederasta, está fallecido. Por tanto, no se puede acudir a la vía judicial. Y esto quiere decir que yo creo que la situación hoy en la Iglesia es diferente. Pero también es verdad que aquella situación, la España de hace décadas, imaginemos por un momento la España de hace décadas. Claro, el abuso de poder que podía ejercer la Iglesia en aquel momento era terrible. Y por supuesto que era muy habitual que cuando se conocían comportamientos de este tipo, lo único que se hacía es que se cambiaba al religioso de parroquia, con lo cual continuaba. Bueno, pues se está haciendo hasta antes de ayer. Bueno, pero yo creo que ahora esto, la sensación, el acercamiento que hace la Iglesia en general a este tema es que realmente ahora son conscientes de la gravedad de esos comportamientos y de que no se pueden repetir y de que hay que reparar los que se cometieron. El Vaticano sin duda está en eso. Yo creo que la Iglesia española, con el acuerdo que firma ayer, también demuestra que considera importante el asunto, que considera que ha de tomar acciones, que considera que hay que reparar y hay que evitar. Y la garantía de que el Estado esté presente es la garantía de que no depende de la voluntad de un obispo concreto o de una diócesis particular, sino que en toda España la situación va a ser la misma, porque el Estado va a estar encima en todos los casos. ¿Cómo se van, ministro, a decidir las cuantías de las indemnizaciones? ¿Se va a establecer algún tipo de baremo? Hay un procedimiento que, puedo explicar de manera muy breve, pero en última instancia, la última palabra la tiene el defensor del pueblo. Y los casos son muy diferentes. Por eso es complicado establecer, cuál puede ser una cuantía, un baremo. Porque puede haber casos que se solucionen con una terapia corta psicológica, que por tanto el coste sea mínimo. Y hay casos muy graves de personas que llevan sin salir de su habitación lustros, porque les ha afectado en su vida. O sea, hay vidas que están truncadas. Vidas que están truncadas y otras que tienen menos gravedad. Por tanto, el procedimiento lo que garantiza es que se va a mirar caso por caso, que la unidad de atención a víctimas del Defensor del Pueblo va a mirar cada caso, que lo va a resolver con el acuerdo y la conformidad de la Iglesia Católica y de la víctima, que si no existe ese acuerdo irá a una comisión mixta donde estará el Estado para garantizar el interés general, estará la Iglesia Católica y estarán las víctimas y sus asociaciones representativas, y que si en ese procedimiento no se alcanza un acuerdo sobre la reparación concreta a la que tiene derecho una persona, entonces la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo y esa última palabra es inapelable. ¿Tiene recursos la oficina del Defensor del Pueblo para esta gestión? No vamos a escatimar ningún recurso para que este sistema de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica pueda funcionar con agilidad y con justicia, porque es lo que estamos haciendo, justicia. Ahora tenemos que firmar con el Defensor del Pueblo un convenio donde se establecerán exactamente ese tipo de detalles y ya le digo que no vamos a escatimar ningún recurso desde el Estado. Ministro, ¿cómo es negociar con alguien, con el presidente de la Conferencia Episcopal, que en un momento, y no hace mucho, fue antes de las vacaciones de verano, pidió poner fin a la legislatura y que se convocaran elecciones? Bueno, pues la legislatura sigue
Y la demostración palpable de que sí es que ayer llegamos a un acuerdo con la Iglesia Católica para reparar a las víctimas de abusos. Esto es negociar con diferentes. Esto es España. Bienvenidos a España. Hay gente diferente que piensa diferente, que habla lenguas diferentes, que considera y tiene visiones distintas sobre nuestro país. Y bueno, pues en este caso por el que usted me pregunta, el presidente de la Conferencia Episcopal, hay un día en el que opina públicamente que la legislatura tiene que cambiar y evidentemente pues se infiere que le gustaría un gobierno distinto. Y por supuesto, pues nosotros le damos respuesta política. Es una declaración política, le damos una respuesta política y le decimos, oiga, si no le importa, pues los temas públicos y de política, pues por supuesto que desde el gobierno nosotros vamos a opinar, pero la Iglesia Católica debería tener una posición de neutralidad, porque hay católicos que votan a todas las opciones políticas seguro de nuestro país. Y por tanto ahí tenemos una discrepancia sustancial. Pero también somos capaces de sentarnos para llegar a un acuerdo en un asunto también fundamental como es la reparación de las víctimas de los abusos. Y esta es la realidad, al menos mi realidad de pactar con gente diferente cada día. Porque usted sigue pensando que la Iglesia prefiere en el gobierno a la derecha o a la ultraderecha. Pues esto se lo dijo en la carta que usted le mandó a Argüello. Sí, se lo dije en la carta. Yo creo que en esas declaraciones públicas estaba haciendo suyo el argumentario de la derecha y de la ultraderecha. Está poniendo en valor la negociación con alguien que piensa diferente. Me está diciendo que es más fácil negociar con la izquierda, con la Iglesia, que negociar con Junts, por ejemplo, o con el Partido Popular. Bueno, todas las negociaciones tienen sus complejidades y todas tienen sus claves. Y todas tienen su gracia, ¿por qué no? Sentarte con alguien diferente para intentar llegar a acuerdos en lo que sí puedes pensar igual, ir acercándote poco a poco. A mí me parece que los acuerdos cohesionan la sociedad. Y por eso creo tanto en los acuerdos y por eso, bueno, pues son centenares, ¿no?, los acuerdos a los que hemos llegado durante esta legislatura. No solo en el ámbito político, con todas las fuerzas políticas, con la única excepción de Vox, la ultraderecha, sino también en el ámbito social, con la Iglesia Católica, con sindicatos, con empresarios. Es decir, que somos un gobierno muy dialogante. Es nuestra seña de identidad de intentar llegar a acuerdos para gestionar un país que es complejo como todas las sociedades europeas. Si es que España, lo dijo el presidente y hubo gente que se alarmó, es que España es un país estable en lo político. Por favor, asómense fuera de las fronteras de nuestro país. Lo que ha pasado en Francia, lo que pasa en Países Bajos, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en el Reino Unido, en países de nuestro entorno donde, pues realmente los cambios en los gobiernos son muy constantes y esa inestabilidad no favorece que haya políticas que sean coherentes. Por eso los acuerdos cohesionan y los acuerdos también hacen avanzar la legislatura. Y nosotros somos un gobierno con una seña de identidad muy clara que es dialogar, negociar con fuerzas políticas para sacar adelante leyes y políticas públicas y también con actores como es la Iglesia. En esta legislatura hemos aprobado 52 leyes, que ahora mismo cualquier oyente de la cadena SER estará pensando, bueno, 52 leyes, ¿son muchas, son pocas? Bueno, son más que cualquier parlamento autonómico con mayorías absolutas. Por tanto, está funcionando las Cortes Generales y está funcionando la capacidad de diálogo del gobierno. Por cierto, hablando de la Iglesia, se me ha olvidado preguntarle, ¿va a venir el Papa a España? Bueno, esto lo anunciará oficialmente la Santa Sede, pero hay conversaciones avanzadas. Es decir, pinta más que sí que no, ¿no? Precisamente en estos días está el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo y cardenal de Madrid y el obispo y cardenal de Barcelona, están en el Vaticano y tendrá que ser el Vaticano, por supuesto, el que dé noticia oficial de ese viaje, en qué términos, a qué ciudades, en qué fechas, pero bueno, ese asunto está avanzando. Está avanzando la visita del Papa a España y déjame que ahora vayamos a las negociaciones, no con la Iglesia, sino con el resto de fuerzas políticas. ¿Qué le hace pensar al gobierno que un Parlamento que no aprueba los presupuestos puede aprobar una reforma de la financiación autonómica después de 13 años? Pues quizá que el sistema de financiación autonómica lleva 13 años caducado, que obviamente no responde a las necesidades de financiación hoy de las comunidades autónomas y que, por tanto, lo que estamos haciendo desde el Gobierno es una propuesta para mejorar la financiación autonómica, que en definitiva es reforzar y mejorar la financiación del Estado del Bienestar. Aquí estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de colegios, de institutos, estamos hablando de personal sanitario, de médicos, más médicos. Es de lo que estamos hablando. Ya el Gobierno de España
ha facilitado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que el gobierno anterior del presidente Rajoy. Pero queremos abordar un problema que existe, especialmente en algunas comunidades autónomas. Yo creo que al menos merece que hagamos un debate racional, que se siente, que se escuche la propuesta, que se conozca y a partir de ahí que hablemos de cuáles son las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y de cómo podemos abordarlas mejor. Porque, insisto, esto no es un problema entre administraciones ni entre políticos. Esto es financiar el estado del bienestar. Y de eso se trata. Y nosotros somos un gobierno que también se caracteriza por garantizar el estado del bienestar. Pero no enturbia ese debate, que es necesario. Por otra parte, no enturbia ese debate el hecho de que primero se presente la propuesta a un partido determinado, a una comunidad determinada, a través de un partido como es Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que en materia de financiación autonómica pasó hace 13 años y pasa habitualmente, siempre son las comunidades históricas, digamos, las que son punta de lanza, las que van a la vanguardia de esos debates. No sucede en este caso con el País Vasco porque tiene un sistema de financiación foral absolutamente diferente, pero sí con el sistema autonómico común del que forma parte Cataluña. Es habitual que Cataluña sea quien lidere ese tipo de debates. A partir de aquí, el modelo es un modelo con criterios objetivos, con criterios razonables, donde todas las comunidades autónomas van a tener más financiación de la que tienen ahora. Y por tanto, es un modelo que debe servir para financiar mejor los servicios públicos en nuestro país. ¿Pero no es un modelo que beneficia a Cataluña por encima del resto de comunidades autónomas? No, es un modelo que beneficia a todas las comunidades autónomas con criterios objetivos, con parámetros que se van a conocer. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en unos minutos va a dar una rueda de prensa, en media hora va a dar una rueda de prensa, va a explicar con detalle el modelo y a mí me parece que hasta el momento ha habido bastantes opiniones apresuradas, porque claro, opinar sobre un modelo que no conoces, yo ya entiendo cómo van los ritmos de la política, pero igual conviene escuchar la propuesta para hablar de ella. Lo que pasa es que cuando el relato o la narración de la propuesta, quien la lleva, al menos durante 24 horas, es Esquerra Republicana de Cataluña, uno se puede interpretar algo que quizá no sea cierto, pero han dejado el terreno durante 24 horas, que entiendo que deberá formar parte de la negociación, pero han dejado el terreno durante 24 horas para que sea Esquerra quien explique este modelo. Bueno, Esquerra y Oriol Junqueras ayer en estos mismos micrófonos explicó lo que él conoce del modelo, su interpretación y sus valoraciones, pero la explicación del modelo, con rigor, con precisión, la va a hacer hoy la vicepresidenta del Gobierno. Y una vez que conozcamos y se conozca lo que ya le estoy diciendo, criterios objetivos, criterios claros, es un sistema de financiación justo, es solidario, todas las comunidades autónomas van a tener mayor financiación de la que tienen ahora. Es decir, a los presidentes autonómicos, que ya ayer muchos de ellos salieron diciendo que estaban en contra, habrá que decirles, pero usted en concreto está en contra de que su comunidad autónoma reciba más dinero para financiar el estado del bienestar. Lo normal es que un gestor lo que quiera es más presupuesto, más financiación para hacer más políticas públicas, para mejorar lo que tiene que gestionar. Por tanto, es raro que de antemano se diga que no a un modelo que ni siquiera se conoce. Hoy se va a conocer y los criterios son objetivos y absolutamente iguales para todos. Usted decía que fue ayer en estos mismos micrófonos, que Oriol Junqueras atendió a la prensa a la salida de la reunión con el presidente del Gobierno, pero ayer en Hora 25 también hablaba del modelo de financiación autonómica y desconcertaba un poco con esto. En el caso de Cataluña coincide la ordinalidad. Pero esto no significa que la ordinalidad sea un principio y que por lo tanto todas las comunidades la que más aporta es la que más recibe. No, depende. En el caso de Cataluña coincide. ¿Por qué coincide? Bueno, porque Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes. ¿Se va a garantizar el principio de ordinalidad? Dice Junqueras en Cataluña, sí, en el resto no. No es el principio fundamental ni el principio rector del sistema que va a presentar la vicepresidenta en unos minutos. Es un parámetro que, insisto, como tantos, se aplicará objetivamente y de manera igualitaria a todas las comunidades autónomas. Yo pediré algo que sé que es difícil y que ya no se va a cumplir, pero aún así lo pido, que se escuche la propuesta que hace el Gobierno, que es una propuesta que es buena para las comunidades autónomas, que es buena para los ciudadanos porque van a tener mayor financiación en su administración territorial, que es competente precisamente para financiar la sanidad, para financiar la educación, para financiar servicios sociales, y que después de escucharla hablemos de los parámetros, hagamos un debate racional. No puede ser que ayer, sin conocer siquiera el debate, ya haya fuerzas políticas, presidentes autonómicos que han salido en tromba a criticar un modelo que no conocen. Hablar de lo que no se conoce
tiene un nombre que no quiero ni pronunciar. ¿Cómo se va a hacer este debate? ¿Se va a llamar a los presidentes autonómicos, a los líderes de los partidos políticos? ¿Cómo se hace este debate? Bueno, más allá de que lo conozcan hoy a través de los medios de comunicación. Va a dar todos los detalles la vicepresidenta y ministra de Hacienda sobre el nuevo sistema, sobre la propuesta que hace el gobierno del nuevo sistema, que por supuesto abierta a nuevas aportaciones, a que se pueda seguir hablando. La semana que viene si no recuerdo mal, pero estoy casi seguro que será la semana que viene, habrá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las comunidades autónomas y por tanto ahí es donde se podrá escuchar a las comunidades en el órgano que es el competente para escuchar sus aportaciones, sus mejoras, sus criterios nuevos o la baremación de los criterios objetivos que vamos a plantear desde el gobierno y por tanto se va a hacer un debate como ha de hacerse en el seno de ese consejo donde están representadas todas las comunidades autónomas. Y creo que es un debate, insisto, positivo para nuestro país. Tenemos un sistema que lleva 13 años caducado. Y por tanto, si no le gusta al Partido Popular este modelo, el que va a presentar el gobierno esta mañana, ¿cuál es el modelo del Partido Popular? ¿O el modelo del Partido Popular es continuar con la financiación y el sistema caducado hace 13 años que está perjudicando a todas las comunidades autónomas y por ende a los ciudadanos de este país? Si ese es el modelo, que nos lo digan. No, este es nuestro modelo. Que siga eternamente este modelo, que sea vitalicio. No, es que perjudica a los ciudadanos. Bueno, pero da igual. Bueno, claro, porque si realmente la posición política del Partido Popular es estar en contra del modelo que va a presentar el gobierno, incluso antes de conocerlo, pues a lo mejor no están haciendo oposición al gobierno de España, están haciendo oposición a sus ciudadanos porque les van a perjudicar con menos financiación. Al Partido Popular no le gusta, ayer nos quedó claro con las declaraciones de algunos presidentes autonómicos, tampoco le gusta a Junts. ¿Dan ustedes por perdida cualquier posibilidad de entendimiento con Junts? Creo que lo que estoy comentando también es aplicable al resto de fuerzas políticas, incluyendo Junts. Creo que hay que conocer el modelo, que hay que saber cuáles son los parámetros que aplicamos y a partir de ahí hablar y negociar y dialogar e intentar buscar ajustes, mejorar el modelo. Seguro que es un modelo mejorable con las aportaciones de otros, pero el debate no puede ser estoy en contra porque lo presenta el gobierno, porque entonces estás perjudicando a los ciudadanos de nuestro país. ¿Cómo va a explicar un presidente autonómico del Partido Popular que con el nuevo sistema de financiación autonómica tenga 3.000 millones más de euros de recursos? ¿Cómo va a explicar a sus ciudadanos que no acepta esos 3.000 millones de euros solo por estar en contra de Pedro Sánchez? Le va a decir, voy a perjudicarle a usted, va a tener usted peor sanidad, pero yo estoy haciendo oposición al gobierno de España. Eso es muy difícil de explicar. Creo que si hacemos un debate racional será, desde luego, más productivo y más útil para los ciudadanos de nuestro país que si simplemente, no, yo hago oposición al gobierno de España. Ya, es que está usted perjudicando a sus ciudadanos. ¿La reunión de ayer de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras abre la puerta o aproxima una posible reunión con Carles Puigdemont? Bueno, creo que son fuerzas políticas distintas, creo que esos dos líderes de dos fuerzas catalanas están en una situación también personal diferente y por tanto creo que nada tiene que ver una reunión con Oriol Junqueras para una potencial reunión en el futuro con el señor Puigdemont. Y una última cosa, han empezado ya las llamadas del gobierno a las diferentes fuerzas políticas. Anunció el otro día el presidente que hablaría con todas las fuerzas políticas sobre la situación internacional en general, pero sobre todo con esa posibilidad del envío de tropas de paz a Ucrania, en el hipotético caso que algún día se llegue a la paz. Han empezado las llamadas, ha habido respuestas. ¿Qué dice el Partido Popular? La idea que tenemos es empezar con esa ronda la semana que viene y precisamente ayer me puse en contacto con algunos portavoces de grupos parlamentarios para decirles que la idea que tenemos es que esa ronda de contactos empiece la semana que viene y se vaya llevando a cabo a lo largo del mes de enero. También les dije que la agenda que tiene el presidente del gobierno se la pueden imaginar y que bueno, pues que vamos a buscar la fecha y que ya se les comunicará por parte del gabinete del presidente pues cuál es la mejor fecha para poder tener esas reuniones. Pero nuestra idea es tener esas reuniones con los grupos porque creo que la situación en Ucrania, la situación en Palestina, por supuesto que España está en el multilateralismo, en los valores europeos, en que no impere la ley del más fuerte, sino las reglas para todos iguales, pero una vez que haya una paz hay que garantizar que esa paz sea duradera y sea justa. Y para eso yo creo que tiene que haber misiones de paz y en eso España pues está comprometida. En esos contactos que dice que haya hecho usted con portavoces o quien se encargue de las diferentes fuerzas parlamentarias, ¿habló también con el Partido Popular? No. Con el Partido Popular... no le dio el día, no le dio la jornada. No, bueno, porque ese contacto pues se va a hacer directamente desde el gabinete del presidente del gobierno. ¿Y sabe si se ha hecho? Si no se ha hecho, se hará en breve.
Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.